Hola, les estamos dando la bienvenida una vez más a este espacio institucional de la Cámara de Comercio Aburrasur que hemos denominado Estrategia TV, un espacio donde pretendemos dar a conocer historias empresariales, sobre todo en este 2026, después de haber pasado una temporada de 20 programas donde contábamos qué hacía la Cámara de Comercio, cuál era su quehacer con los empresarios y comerciantes de nuestra jurisdicción. En este 2026 estamos enfocados en contar las historias empresariales, en contar las historias de vida de esos luchadores, de esos emprendedores que se vuelven realmente empresarios bajo un lema que la Cámara ha querido recalcar bastante y es que sin empresas no hay país. Y por eso los invitados que tenemos aquí son invitados de carne y hueso que cuentan esas historias de cómo surgen esas empresas que además de generar economía en nuestro país, de generar desarrollo, pues también generan oportunidades porque además son generadores de empleo. Hoy, en este capítulo de Estrategia TV, tenemos la fortuna de contar con Andrés Felipe Echeverry y él es el representante legal o el gerente de DAF SAS, ¿cierto? Correcto, Es correcto. DAF SAS. Bueno, comencemos contando qué es DAF SAS. A ver, DAF, esas, pues DAF son las iniciales de los socios, pues David Mulea y Andrés Felipe. eh, Arrancamos con, pues como arrancan todos, ¿no? Con unas ideas, unos sueños, pues de poder materializar algo de un conocimiento que traíamos por nuestra experiencia laboral, de ya de más de 20 años en el sector de textiles y confecciones. Y por allá en el año 2016, pues sí, arranca la idea de que uno siente como un poquito como la fuerza o las ganas de decir, bueno, ya vamos a emprender, tenemos un conocimiento, una experiencia y surge la idea, pero ahí se queda eso como unas ideas porque uno está pues en una zona de De confort confort. cuando está uno de empleado, de eso, y es difícil tomar la decisión, o sea, no es fácil, pero estaba la idea. Eh, y ya después en el año 2019, pues finalmente pues ya Se concreta. se materializa eh, el tema pues de decir, bueno, ya, miremos a ver si arrancamos, empezamos, sin saber que venía pandemia, ¿no? Que, Claro. que, Ya vamos a hablar de eso, además, para que que fue el te- tema, pues, o sea, unas expectativas muy distintas, unos conocimientos en el sector de muchos años, pero como enfocados a unos puntos que finalmente, más adelante les contaré que el negocio tiene un cambio debido a la pandemia. Eh, pero finalmente, pues ya con David, digamos que estaba al lado mío el conocimiento y David, pues las ganas, la verdad que era decir, metámonos y si nos va bien, bien, y si nos fue mal, pues nos fue mal, pero arranquemos y como no rumiar tanto porque uno piensa y ¿será que sí? Y el Excel y el número, y necesito esto, y necesito saber lo otro, y si no tengo esta instalación, si no tengo esta máquina, bueno, no, definitivamente uno no arranca, o sea, eso hay que, tirarse al como agua. si, como si alguien me pregunta a mí hoy, bueno, consejo, ¿qué ha pasado? Yo igualmente es, hay que arrancar y lanzarse. Eso no Andrés, hay otra forma de hacerlo. pero no hemos hablado de qué es DAF. O sea, es decir, ya sabemos que son las iniciales de los socios, que son entonces David Arboleda David y Arboleda Andrés Felipe y Echeverri. Andrés Felipe. Sino que pues el DAE, pues como que no Sí. sonaba chévere, entonces decimos DAF. Bueno, y hablas de 20 años de experiencia, Andrés, ¿y qué hacían antes? O sea, ¿qué hacía Andrés, por ejemplo, y qué hacía David antes de iniciar este proyecto de DAF? Ok, no, mi experiencia laboral siempre ha sido en el sector de confecciones. O sea, yo hice mi práctica por allá en el año, pues ya no recuerdo, 2000, 2002, 2003, en una empresa de confecciones en la ciudad de Cali. Y ahí, empezó todo este mundo. O sea, empecé a aprender, arranqué desde, digamos así, desde la parte muy operativa, desde bodegas, centro de distribución, corte, procesos externos, calidad. Y después en esa empresa tuve la oportunidad de estar a cargo de producción y entonces fui avanzando. Y ya posteriormente sale una oportunidad laboral en Medellín, me traslado a Medellín y en el área de compras, una empresa grande, pues hoy la empresa no existe, y ahí realmente hago mi mayor escuela, porque era una empresa de más o menos 1.500, 1.700 empleados,
exportadora casi en un 80%, donde había procesos de tejeduría, corte, confección, todos los procesos del sector. Entonces ahí empiezo a aprender cada uno de los procesos que ya traía con conocimiento previos, pero ya materializados dentro de una planta, porque donde yo trabajaba en Cali todo era tercerizado. Ya. Entonces conocía el tema. Y aquí pues empiezo a escalar y a manejar el tema de operaciones de la empresa, y el último puesto que tuve ahí fue ya parte comercial. Entonces digamos que tuve como todo el bagaje, pues como arrancar desde la parte operativa de un centro de distribución hasta ya terminar en un tema comercial. Y entonces ahí está el conocimiento pues O como sea, que de... ya había una espinita ahí. Sí, y de profesión soy ingeniero industrial, soy abogado, también estudié derecho, y tengo pues como énfasis en tema de compras y abastecimiento. Muy bien. Cu- Y Y David es. David es una persona que está en el mundo de los negocios, o sea, está en el tema de tecnología, tiene también ganado, fincas. Entonces una persona con la vena más comerciante que de pronto que necesitábamos complementar ahí, Claro. que ya tiene sus negocios, que ya ha probado negocios que ha funcionado, otros que de pronto no funcionan de mejor manera, pero sabe qué es hacer empresa, sabe qué es un negocio, y es donde nos juntamos y decimos, arranquemos. ¿Y cómo conoces a David? David, él es primo de mi esposa. Ah, ok. Paradójicamente, pues nos encontramos en el gimnasio y nada, empezamos a hablar y qué está haciendo y tengo esto, este proyecto, ta. Eso fue el 2019, donde, bueno, porque yo anteriormente la empresa arranca en el 2016, pero con unos compañeros con los que yo éramos empleados de la misma empresa y habíamos hablado pues con el dueño y teníamos la idea, y él nos dice, yo los apoyo. O sea, fue una historia muy bonita porque Federico tenía el conocimiento, manifestamos la intención y él dice, háganle. Oye, pero él decía, pero no se vayan, emprendan, Ah, pero ok. quédense acá en la empresa, y pues realmente es muy difícil, o sea, es muy difícil materializar algo si no está el tiempo, la energía, fue enfocado en eso. Entonces ahí en esos años pues realmente no sucede mucho, y en el 2019 con David ya ahí hablando, una conversación muy corta, muy rápida, tomamos la decisión. ¿Y qué pasó con los otros socios? Pues con los... No, ellos finalmente, sí, eso no es para todo el mundo. Ahí es donde se da cuenta Claro. que no es para todo el mundo, porque pues ya, bueno, yo estaba en una posición de pronto un poco más fácil, estaba pues casado, pero no tenía hijos, y mis otros compañeros en el momento pues ya con familias, hijos y todo, entonces entiende uno que no es tan fácil cuando ya pues hay unas responsabilidades para tomar eso, porque es aventurarnos un poco, ¿no? En el Claro. tema de que puede que te funcione o puede que no funcione, o puede que funcione pero con muchas dificultades, que es como ha sido realmente el camino. O sea, ha Claro. funcionado, pero con todas las dificultades y adversidades que podemos tener en esto. Entonces ellos finalmente deciden irse a un lado, y por eso en el 2019 como que se retoma la situación, y en el 2000, y decimos, eso fue en noviembre de 2019, que David pues y yo hablamos y dice, ya, arranquemos, enero de 2020 arrancamos, sin saber que venía pandemia. Pues arrancamos, no, como que Como hacemos, que dijeron ya, aquí es el punto de como que partida. sí, o sea, a pesar de que la empresa existía desde el 2016, todo, pero como que no se ha materializado, y simplemente había sido una idea que no se había materializado. Andrés, y cuando tienen esa idea, los compañeros de la empresa, la aceptación del gerente de ese momento era porque no quería que se les fueran ustedes como elementos importantes dentro de la organización o porque temía que de pronto se convirtieran en competencia. No, sabes que, nada, yo siento que Federico fue, nada, como muy transparente, como hagámosle, él hasta nos decía, o si yo puedo ir ahí, pues También. también, vamos todos, pues o sea, yo sé que ustedes conocen, era una empresa muy grande donde desatendía mucho mercado porque pues, solo servían negocios grandes, o sea, entonces, y obviamente nadie arranca grande, o sea, esto es un proceso, entonces nosotros vimos la oportunidad, era en ese aspecto,
que llegaban algunos clientes, alguien tocando la puerta y ellos decían, no, nosotros no tenemos la infraestructura para atender un negocio tan pequeño. Entonces se dejaba pasar el negocio, se dejaba pasar Claro. y ahí es donde vemos la oportunidad y decimos, bueno, pero si llegan clientes, a la gente, ¿por qué no mirar a ver qué se puede hacer con esos clientes y no simplemente dejarlos pasar? Entonces ahí es donde empiezan a hacer, y inclusive el primer nombre que se le dio a eso fue 911 Textil, inclusive dado por Federico, porque él decía, aquí la gente llega siempre todo para allá, la urgencia, ayúdame con eso, ayúdame con eso. Entonces él dijo, que sea un 911, 911. el que necesita la urgencia, la ayuda, y aprovechar la estructura que hay acá en la empresa y cómo 911 puede resolver a la gente que tiene la urgencia Sí. pesquera todas las semanas. O sea, entonces de ahí surge la idea, y el nombre, inclusive el primer nombre que sale es ese. Andrés, y no trasciende por el tema económico, por el tema de que estaban dentro de la empresa y no les daba el tiempo de empezar a distribuir tareas. ¿Por qué no trasciende en este caso la empresa con los compañeros que inicialmente tenían la idea? Yo siento, Carlos, y a mí también me pasó, lo que te decía ahorita, uno está en una zona de confort. O sea, yo pienso que hoy, pues, que ya está materializado, que está rodando, yo le digo a la gente, el dinero, los recursos se consiguen, los proveedores se consiguen, los clientes, la calle está, parece que no te puedes quedar quieto ahí estancado, que todo te va a llegar. Claro. O sea, hay que mover, pero tú estás en una zona de confort donde recibes un salario. Teníamos unos puestos, pues, digamos, de dirección, pues, buenos. Entonces, uno está ahí como en zona de Que es más confort. difícil tomar la decisión, ¿cierto? Claro, Porque porque tú dices, pues es que gano esto, aquí, para yo hacer ya. el sueldo con este emprendimiento, ¿cuánto tengo que lograr? Claro, es esa parte. Y sí, entonces yo pienso que no era ni siquiera pues el tema económico, sino el miedo claro, al final sí es un tema económico, decir, bueno, y si no funciona esto, pues tengo una posición social, tengo un ritmo de vida, y que todo cambia, o sea, Claro, total. cambia, o sea, eso es una realidad, y lo viví. Muy bien. 2019, te encuentras entonces con David y empiezan a trabajarle la idea. Según lo que cuentas, el que tenía idea del tema textil eras tú, no David. Claro, o sea, pero digo, y recalco, no es ni siquiera fue trabajarle la idea, o sea, fue una conversación creo que no fueron 2 horas. Yo le dije, no, pues montemos el presupuesto, montemos el forecast, la planeación, miremos, hagamos un flujograma para mirar a ver el negocio que hay que llegar a tener. David es una persona de negocios. Práctica. Digo, no, arranquemos. ¿Usted sabe hacerlo? Pues tiene que saberlo hacer 20 años. Entonces, listo. ¿Qué necesitamos? Los recursos, listo. Entonces él entra como inversionista. Listo, los recursos están. Vamos a hacerle. Y él dice, lo peor que puede pasar es que no funcione. Y ya. Muy Entonces bien. vamos a hacerle. No, no, no. Él me dijo, cuenta de cuadros, de planeaciones, nada. Hay que arrancar, hay que arrancar. Y es lo que siento que a veces pasa. Uno se queda un poco ahí sí, como rumiando la idea, y no arrancas, porque siempre vas a encontrar el pero, el por qué no arrancar. Y ya, tomamos la decisión. Muy bien. Andrés, estamos hablando en Estrategia TV de DAF SAS, una empresa que ya nos va a contar más detalles de qué hace DAF, quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores, cuáles son los principales retos, porque esto es Estrategia TV, el espacio institucional de la Cámara de Comercio de Aburrasur. Vámonos con un corte comercial y ya regresamos. Bueno, seguimos hablando de DAF con Andrés Felipe Echeverry. Y Andrés, cuando se emprende, yo creo que uno de los retos más grandes es empezar a hacer cuentas, ¿cierto? O sea, yo cuánto me gano, cuánto necesito librar para yo poder seguir mi vida normal y cuánto tengo que empezar a producir para hacerlo. Pero lo más retador con toda seguridad es el tema de empezar a darse a conocer y a construir clientela. ¿Cómo fue ese inicio de DAF? ¿Cómo fue ese proyecto después de que ya se tomó la decisión? ¿Cómo fue el inicio? ¿Qué fue lo más duro de iniciar este emprendimiento que ustedes le dieron vida? Mira, eso fue un proceso muy bonito, pero muy retador, en el sentido de que, desde ahorita, pues experiencia en el sector, pues toda, más de 20 años. eh, sí, yo desde mis 18 y 9 años
empecé a hacer los primeros pinitos y en el sector, pues digamos que era conocido. La mayoría de la gente me conocía, proveedores, clientes, pues que estaba en el sector. Y, y tú piensas que lo sabes hacer y como sabes quién vende esto, quién vende la tela, quién vende el botón, quién vende el cierre, quién es el que compra, pues tú dices, puedes arrancar. Y mi experiencia siempre ha sido en el tema de moda. Donde las empresas donde yo había trabajado hacíamos ropa de moda. Cuando ya pues tomamos la decisión con David, eh, pues sucede algo que hoy digo es normal, no juzgo ni critico a nadie. Es que ya, claro, ¿de dónde los proveedores? Y todos me dicen, pues yo te conozco, sé quién sos vos desde muchos años, pero, pero tu empresa no. Y tú me estás diciendo es que le venda a tu empresa, que si te doy crédito, Claro. y yo te conocía cuando tú eras el de compras de la empresa tal, que lleva 30 años en el mercado, que todo el mundo conoce, que tiene unos créditos, y toca arrancar de cero, como el banco. Hay que hacer historial crediticio y yo, pues primer golpe. Y fue la generalidad con todos, todo el mundo. O sea, eso fue el primer golpe que tuvimos porque yo pensé que la gente al conocerme y saber, bueno, sabemos quién es, pues vamos a apoyarlo, a ayudar y definitivamente no, pues, esto es un negocio y son empresas, Claro, son total. empresas y cada uno hace su estudio. Y en el tema de clientes sucede algo similar. Ah, no, yo sé que vos trabajas en empresas, sé que sabes hacer el proceso, sabes hacer las telas, sabes todo el proceso, pero ¿cuál es el respaldo para nosotros ir y poner una producción en tu empresa cuando hoy tenemos unos proveedores de muchos años que lo hacen bien y pues, no podemos arriesgar? Entonces tenemos dos golpes por el lado de abastecimiento de producto y por el lado de clientes. Y nosotros, ¿qué ¿Qué hacemos? hacemos? ¿Qué hacemos? Fue la pregunta. David siempre es muy positivo. Nada, sabemos hacerlo. Alguien lo necesita. Alguien lo necesita. Entonces empezamos a pensar cuando arranca 911. El que necesita la urgencia, el que tiene la necesidad y está o mal atendido o no le pueden cumplir o hay problemas de calidad y empezamos a enfocarnos por ese lado y empiezan a resultar los primeros negocios. Entonces empezamos a mirar cuáles eran nuestras fortalezas y cuáles eran nuestras debilidades. No teníamos más aparte del conocimiento y ni siquiera estábamos diciéndole al cliente, denos anticipo, denos plata. No, estábamos dispuestos con recursos propios a poder hacer la operación. Y ese es nuestro primer enfoque y encontramos un primer cliente con esa puntualidad, con esa necesidad, que no le hacía bien el producto, que no estaba bien atendido y nosotros pues a arrancar, se vuelve casi que una atención personalizada y, y arrancamos y ahí arranca el tema y pasa lo que pues creo que lo que nos pasa a la mayoría o lo que le pasa a la mayoría de empresas, que es, que es el éxito, o sea, el éxito lo definimos como es saber hacer una cosa bien y ser capaz de repetirla o reproducirla en el tiempo. Entonces, lo hicimos bien una vez con ese cliente y empieza el famoso voz a voz. Claro. Ve, esta gente me ayudó con esto. Ve, ellos lo saben hacer. Me cumplieron. Entonces ya eso no fue un pedido, sino que se volvió un cliente. Porque ya un pedido cuando ahí te piden y no Y vuelves. chao. El cliente pidió una vez, pidió dos veces, pidió tres veces y el negocio empieza y empiezan a hablar de ti y ya. Y el negocio arranca. No hemos llegado a pandemia. Todavía no, Ahora no todavía no. hemos llegado a pandemia, que es un punto importante Importante. de hoy de la Pero venga, empresa. porque yo sí quiero conocer más detalle. A ver, cuando uno emprende una empresa de servicios, pues es muy fácil, usted sabe cuál es el servicio que presta, empieza a venderlo, usted puede trabajar desde su casa, usted puede, Ujú. pero cuando una empresa de manufactura empieza a generar sus productos o a empezar a ofertar lo que sabían hacer, ¿cómo empiezan? Es decir, desde dónde trabajaban, eh, Ah, ya, ok. ya tenían un local para hacerlo, tercerizaban todo, ¿cómo fue ese inicio real de DAF? Ok, Carlos. No, literal creo que como es muchas de las historias, nosotros arrancamos simplemente con la idea, desde la casa. Nuestra primera oficina era un Juan Valdés. ¿Ah, Ahí nos sí? reuníamos, Juan Valdés, o sea, nada. Después David, por uno de sus empresas, un negocio, pues dice, tomemos esta oficina, podemos hacerlo en esta oficina. Teníamos era una oficina
y ahí arrancamos y guardábamos nuestra mercancía y todo en los cuartos útiles De las de casas. cada uno. Después tuvimos un tráiler donde transportábamos, llevamos la mercancía, empacamos y toda la oficina y después ya damos el brinco a tener la bodega, que es donde tenemos hoy las instalaciones. Pero pues yo lo cuento así rápidamente, pero es un Claro. proceso, ¿no? Es un proceso de ir sufriendo y de ir encontrando aliados. Definitivamente eso suena pues de pronto a cliché o algo, pero el entorno, yo pienso que en los negocios, en la vida, todo es súper importante. O sea, cuidar tu entorno. Si tú estás bien en el entorno o estás relacionado con la gente que es bus, eso fluye. Y en el camino hemos encontrado personas, pues sí, nosotros dimos muy aliados, ángeles, como quiera, que nos han mostrado en este proceso. Entonces ahí eh, encontramos que es una persona hoy importante en el desarrollo del negocio, que es Oscar Gómez, que es el dueño y el gerente de Nórdico, que les decía que es con la empresa que hoy trabajamos en conjunto. Y ellos tienen ya más de 15, 16 años, tienen un poquito más de tiempo que nosotros. Entonces en Nórdico había una estructura, una capacidad donde ya había pues mesas de corte, confección, bordado, habían todos los procesos y empezamos a trabajar en alianza. Entonces ya la producción empezamos a hacerla en conjunto Claro. con las capacidades de Nórdico y en DAF, David y Andrés nos empezamos a volver muy fuertes comercialmente. Decíamos, no tenemos de pronto la estructura para hacer la producción, pero el cliente quiere ver dónde se hacen las cosas, necesita algo, un soporte, mi producción se está haciendo en esta parte, hay con qué responder. Entonces nosotros nuestra habilidad era comercial. Claro. Entonces nosotros empezamos a hacerla comercial teniendo ya el respaldo, el sustento de la parte productiva, que era Nórdico. Entonces eso nos permite avanzar mucho más rápido porque encontramos un aliado en el camino Nórdico y nosotros hacemos lo mismo, o sea, tenemos el mismo negocio, pero él cree nuestro proyecto, ve una posibilidad, nos quiere ayudar, o sea, gente, pues sí, buena, que no es celosa, no, sino que quiere que al otro le vaya bien. Claro. Dijo, aquí hay una capacidad, podemos utilizarla, háganle, vayan a vender y aquí miramos cómo la hacemos. Y así funciona. Y David con sus relaciones comerciales y todo, que es a tocar, a tocar, a tocar puertas y también. Y entonces pues empiezan a surgir los negocios. O Eh, sea que hoy la empresa no tiene como tal máquinas no, propias o no, ya no, sí, ya, hoy sí, hoy sí. hoy sí. Estoy todavía en el año 2020. Okey, 2020, estoy en el año 2020. Voy a tocar ya el tema de pandemia para poder de después dar una. el giro. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, nosotros primero arrancamos los sueños. Que además llevaban, ¿cuánto? No, De haber empezado la empresa. no, nosotros, pues digo, nosotros Meses. con meses, porque la conversación con David la tenemos en noviembre y decimos, pues ya noviembre, diciembre, en enero arrancamos. Ah, no, O sea, nada, llevábamos 3 meses, 3 meses. básicamente. Eh, entonces ahí solo arrancamos con los sueños, los 3 meses básicamente fue acondicionar, mirar qué hacíamos, pensar, pero no se ha materializado nada. Mm, y llega pandemia. Y pues yo creo que como muchos pensamos, no, esto va a ser algo rápido. Pues por allá en enero dijimos, eso no va a llegar acá, eso por Así allá, es. eso no va a llegar acá. Y en marzo dijimos, no, esto va a ser algo rápido, 10, 15 días. Y empezamos a hablar con los amigos, socios, bueno, ¿y ustedes qué, vos qué estás haciendo? Uno, no, trabajando duro, trabajando, y todo el mundo está encerrado. Tapabocas, trajes de protección, estamos haciendo todas las empresas. Entonces pasa un efecto que se vuelve importante y es que la gente había una necesidad de producción en el mercado, entonces había más demanda que oferta. Entonces nosotros, pero nosotros vamos a hacer es moda. Entonces empiezan los amigos a decir, pero vos sos capaz de hacer un tapabocas. Yo le dije, pues sí, sabemos hacer camisetas, ropa Claro. interior, buzos, chaquetas, pues un tapabocas. Pues eso es lo que la gente está necesitando, las empresas, para poder abrir. Y empezamos a mirar, a mirar, a mirar la opción. Y efectivamente empezamos a tocar las puertas en las empresas y nos empiezan a llamar por los tapabocas, por todo el tema de bioseguridad.
y empiezan a darse unos negocios importantes que no estaban en nuestra cabeza. Nosotros decimos hoy, bendita pandemia, porque fue un muy buen año, O sea, antes los catapultó. fue un muy buen año de arranque en facturación, en darnos a conocer, en que la gente viera, o sea, fue un muy buen año. Entonces, porque las empresas, había una necesidad de producto, entonces, por tema de pandemia, se omitían un montón de requisitos, o sea, pues no había nadie que ir a visitar la planta, mirar, como decía, sino pues obviamente hacíamos un producto bueno que cumplía las especificaciones, pero la gente necesitaba el producto, necesitamos poder abrir la empresa para poder operar, necesitamos 5.000 tapabocas, 10.000 tapabocas, o sea, nos llegaban órdenes de 30.000, 40.000, 50.000 tapabocas para poder arrancar, porque en ese momento pues daban uno diario, o Sí, eso ni claro. diario, eso era que el día hay que ponerse 3 tapabocas. Tapabocas. Y después ya, entonces, que el alcohol, que los guantes, que el tema de bioseguridad, o sea, empezaron a pedirnos los famosos kits. Entonces, básicamente el año 2020 operamos así, 20 y parte del 21, haciendo todo el tema de pandemia. O sea, que el empujón que tuvieron fue la pandemia, Nos porque olvidamos totalmente del tema de moda. okey. Nada, nada, Ni nada. siquiera un tapabocas, pues, como más alineado con el tema de moda. No, pues sí lo hacíamos porque al final tuvimos como alguna cercanía con Lafayette y empezamos a especializarnos en hacer un producto, un tapabocas muy bien hecho, con telas de Lafayette, con especificaciones, con unos certificados que daba Lafayette, y nosotros ya no competíamos con el tapabocas, el que hacía Tradicional, 500 a sí. 1.000 pesos, sino que era un tapabocas bien hecho, certificado por Lafayette, y donde la gente le podía pues durar un poco más. Entonces pues hay gente que daba 3 tapabocas, entonces a las empresas que nosotros les vendíamos daban uno para el día, porque era pues un producto mejor elaborado. Entonces nos fuimos especializando como por esa línea. Y lo que te decía ahorita, el hacerlo bien una vez, Claro, el total. hacerlo bien, que tú lo hagas bien una vez, empieza a abrir la puerta, porque también si lo haces mal, pues creo que Así, no trasciende. no trasciende, o sea, te la cierra. Entonces llega 2021 y ya pues como que el tema de la pandemia empieza a bajar y bueno, entonces bueno, vamos a hacer lo que sabemos hacer. Pero entonces las empresas dicen, vení, pero es que tú me hiciste todo el tema de bioseguridad, de los kits, para nosotros abrir, haceme la dotación de la empresa. Y nosotros, pero es que nosotros vamos a hacer es moda, pues lo que hacemos es, no, pero eso no es lo mismo hacer pues un overol, una camisa que una camiseta. Y nosotros pues en principio sí, pues es tela, confección, estampación, pero son estructuras distintas, como el que hace motos, generalmente no hace carros, pues puede al final hacer procesos que comparten, pero no Claro, es lo mismo. Pero empezamos a ver la oportunidad, porque ya teníamos el cliente que confiaba en nosotros, que nos estaba comprando, donde había una relación comercial y nos estaba haciendo una solicitud. Entonces nosotros decidimos aprovechar eso claro, y total. decir, este es el camino. No era lo que habíamos pensado en el 2019, 2020, no era lo que habíamos pensado, pero la pandemia nos mostró ese camino. Y aquí es donde vuelvo y entra Nórdico, don Oscar, que tiene un negocio de dotación y empieza a enseñarnos el negocio, a mostrarnos cómo se hace. Un aliado, pues, no sé, creo que muy poca gente hace eso. Literal, a mostrarnos y apoyarnos todo, en todo momento. Y ya, pues, empezamos a hacer sociedades, alianzas con ellos y el negocio empieza a despegar y, y nos empezamos a enfocar por el tema de las dotaciones. Entonces, DAF hoy hace temas de dotaciones y temas corporativos. Sabemos hacer moda, hacemos algunos productos muy corporativos, pero hoy nuestro enfoque es tema de dotaciones para empresas. Muy bien. Y ese cambio, repito, nos lo da la pandemia. Se lo da la pandemia. Si no se hubieran quedado ahí en el tema moda y de pronto quizás no hubieran trascendido. Exacto, por lo que te contaba al principio, porque cuando salimos nos empezamos a chocar con el proveedor. Yo te conozco, pero te puedo dar crédito, el cliente, yo te conozco, pero pues cómo ir a ponerte producción si, nada, ¿a quién le vendes? ¿A quién le haces? ¿Cómo haces? Entonces, no es fácil. Entonces, pudimos hacer, por eso nosotros decimos bendita pandemia. Así es. Andrés, cuando arrancan entonces, ya este fue como el impulso.
¿Cuándo sienten ustedes que ya la empresa realmente existe? Porque yo creo que al principio un emprendedor todavía no se la cree, ¿cierto? Y hasta que no empieza a hacer cuentas, dice eso todavía no, o hasta que no consolide clientes. ¿En qué momento más o menos ustedes dicen, ya esta es una empresa con futuro, ya efectivamente podemos vivir de esta empresa y de aquí en adelante echémonos la bendición? Pues Carlos, yo creo que esa brecha todavía no se ha cerrado del todo. Ok. Esa llave, pues, todavía no, nada, muy metido en el negocio, toca apoyar muchas áreas, pues parte mía es de producción, parte comercial, parte financiera, eh, todavía muy metido en ese tema, muy metido, o sea que no es un tema de decir ya en la empresa, ya esto vivimos, pero sí se empieza a ver un retrovisor y tú empiezas a tener comparativos, a decir, pues facturamos esto, vendíamos esto, hacíamos tantas unidades, hoy hacemos esto. Decíamos, al principio nos reuníamos de la casa, después teníamos una oficina, ya hoy tenemos una bodega. Entonces uno empieza a ver el avance y empieza a decir, no, pues, el negocio se está materializando, va bien. Inclusive paradójicamente, tú puedes, al principio podríamos vender mucho menos, pero había más utilidades. Hoy Claro. vendemos más, pero las utilidades son menos porque hay más gasto, hay necesidad de crecer. Crecer es durísimo. A mí me pareció, no sé si igual o más duro que tomar la decisión de montar el negocio. Crecer es muy difícil porque también llegas con, ahí pues con un poquito de paréntesis, llega el tema financiero. Claro. Ya fue los problemas de los clientes, pero falta que el banco diga, bueno, ¿y estos de dónde salieron? ¿Y quiénes son? Que te presten plata, que pues, o sea, todo normal. Entonces hay que hacer historia, como en todo. Hay que darse a conocer y es parte del proceso. O sea, yo decía al principio, no juzgo nada porque todo es parte del proceso. O sea, lo bueno, lo malo, lo regular que nos ha pasado, hay que vivirlo y aprende. Y eso sí es verdad, uno aprende porque la hemos embarrado, hemos perdido plata, hemos todo lo normal. También, pues obviamente nos ha ido bien porque no estaríamos aquí, Claro. pues también, o sea, pero es un proceso. Entonces yo creo que hoy todavía es algo que estamos construyendo, pero claramente hay una estructura, hay unas bases hoy que nos permiten. Tenemos clientes de más de 5 años que siguen con nosotros, que están ahí firmes siempre y eso definitivamente, pues cuando ya hay una inercia, como que la bolita empieza a rodar Que lo solo, va empujando. pues uno empieza a ver qué se está construyendo la empresa. Yo te digo que no se cierra la brecha es porque cuando tú, listo, el cliente está, te pide, pues entonces ya vos necesitas, entonces necesito comprar esta máquina, entonces necesito contratar gente, entonces necesito mejorar este espacio, ya necesito yo importar algún insumo. Entonces, siempre va a ¿Hasta haber algo. dónde llego? Exacto, o sea, entonces uno dice, no, pues ya estoy bien, pero nada, eso va creciendo y es la inercia, o sea, va creciendo, o sea, el negocio va creciendo y te va demandando más tiempo, más recursos. Entonces, pues yo creo que estamos en el proceso, pero claramente hoy hay una base que nos permite movernos. Bueno, cuando uno va y hace esta recapitulación que has hecho, uno se pregunta, bueno, ¿y cuándo fue el primer sueldo que se sacó cada uno de los socios? ¿O no lo recuerda? No, a ver, ¿O todavía no se lo han sacado completo? no, digamos que en esa parte fuimos un poco como organizados en el principio porque, claro, era una apuesta. Claramente, y con David definimos, bueno, yo voy a estar metido en la empresa 100% y digamos que la inversión casi que hace David inicialmente, parte pues de lo que para arrancar el negocio era pues El apostar salario. por un salario. Eso sí te digo, Carlos, mucho más bajo de lo que Claro, ganaba, total. pero mucho más bajo de lo que ganaba. Pero es la apuesta que hacemos y ya lo que sí te digo que pues que utilidad es lo que no hemos visto, no porque el negocio no haya dado, sino porque se reinvierten. Ok, O sea, claro. en adecuaciones, en maquinaria. Entonces, claro, siempre decimos, no, este año sí, pero ¿será que compramos esta máquina? ¿Será que hacemos esta adecuación? Entonces empieza el tema. Compremos unas bordadoras, montemos el corte, traigamos una máquina de impresión.
hagamos mejores instalaciones, compremos mobiliario, o sea, siempre va a haber algo. Reinvirtiendo. Entonces se ha hecho la inversión y de pronto pues y ha ido intentando pagar pues también préstamos y deudas que se han hecho obviamente para la operación y para el crecimiento de la empresa. Entonces digamos que no puedo decir que salario no hubo porque digamos que estaba David, que era su inversionista, pero sí en su principio era muy, muy, muy inferior. Entonces de cierta forma era una apuesta que hacíamos los dos. Pero también te digo que uno es el último que se paga. Claro, total. Eso sí, Además, porque yo me imagino que sí. una forma de medir el crecimiento es también la cantidad de personas que hoy tiene la empresa, que tiene cuántas. Hoy entre el personal que tenemos directo, toda la gente que nos hace de prestación de servicios, somos más o menos 15 personas. Total de Entre, 15 entre, personas. los, entre los que tenemos solo en DAFI, ya pues digo, si sumamos pues ya todo las alianzas que tenemos con Nórdico, el grupo y todo, podemos ser más o menos unas 65 personas Muy bien. entre todos. Ya me va a contar ese detalle nórdico ya más a profundidad, porque vámonos con un corte comercial y ya regresamos con más de Estrategia TV, el espacio institucional de la Cámara de Comercio Aburrasur. Muy bien, y continuamos entonces con Estrategia TV hablando de DAF y resulta que uno siempre se pregunta, ¿qué es lo más retador? ¿Qué es lo más duro de hacer empresa, Andrés? Porque cuando uno encuentra todas esas historias, uno dice, fácilmente puedo tirar la toalla. Pero siempre los empresarios están ahí, dándola toda para poder seguir adelante con sus sueños. ¿Qué es lo más duro de hacer empresa hoy que ya llevas este tiempo consolidado y consolidando tu empresa, obviamente? Yo pienso que uno de los puntos más retadores es poder formar un equipo de trabajo personal por, por todo, o sea, porque es encontrar las características de la gente que necesitas cuando estás arrancando, porque cuando la empresa está arrancando necesitas personal polivalente. O sea, no estoy diciendo que para las empresas grandes sea fácil, por eso tienen un área de recursos humanos, de gestión humano, Claro. pero ya son puestos muy especializados. Necesito alguien auxiliar contable, necesito un auxiliar de bodega, necesito una secretaria, necesito un jefe de compras, algo explico. Aquí necesitamos personas muy polivalentes, entonces, porque el negocio empieza a crecer y tú no eres ya capaz con todo solo. Entonces necesitas yo le digo yo le decía a la gente, necesito 3, 4 manos derechas. O sea, usted me va a ayudar toda la parte de operaciones, pero operaciones, estar pendiente de la logística, de la producción, del despacho, de lo que llegó, del inventario. La otra mano, la parte administrativa, con el contador, mirando las programaciones de pago, recios de caja, cobro a clientes. O sea, entonces vos empezar a necesitar varias manos derechas que sean polivalentes. Entonces armar eso no es fácil porque pues la estructura de los negocios, como es formado uno en la universidad, en la empresa, es que uno sale a veces muy especializado para hacer algo. Claro, Yo soy de compras, yo soy el de logística, yo soy el de ventas, yo soy el de mercadeo. Y el emprendimiento requiere que de aplique, que todo. sepas de todo, porque en menores medidas, pero hay que hacer de todo, o sea, tienes que hacer de todo, o sea, a unas escalas, pues obviamente, pero tienes que hacer labor de mercadeo, labor de ventas, labor de compras, labor de logística, financiero, o sea, te vuelves de todo. Entonces, esa parte me parece muy, muy, muy retadora. Y el segundo tema, que yo pienso que es lo que nos da oxígeno, el flujo de caja. Claro. Porque tú puedes tener las ventas, te compran, pero normalmente, lo normal, o por lo menos en ese sector, es que la gente paga crédito. Paga crédito. Entonces, tú arrancando, parte de mujer tienes que comprar de contado y te van a pagar a crédito. Entonces, tu ciclo de producción puede ser 60, 90 días. Entonces, tú inviertes un dinero hoy y en 60, 90 días entregas al cliente y tienes que esperar 60 días para recuperar el dinero. Entonces, tu ciclo de flujo de caja son 120, 150 Un días. montón de tiempo. Entonces, es duro entonces, sostener la operación y si el cliente final paga bien, ¿no? Porque también en Claro. ese sector, pues, gente que no, pues se demora, se atrasa, normal, pues a todos nos pasa, pues, o sea, entonces para mí son los dos temas retadores, porque pues
A veces el negocio del papel puede ser muy rentable, pero si no tenés el flujo de caja, Total. no sos capaz de materializar, no sos capaz de hacerlo, o te termina reventando, te Claro. termina reventando ese tema. Entonces, para mí son como los dos principales retos que hemos tenido como que ir surfeando pues en este mar, pues, o sea. Claro. Andrés, tú hablabas de un tema importante y es las alianzas, ¿cierto? O Ujú. sea, hoy son un grupo. ¿Cómo se fue consolidando ese grupo? Obviamente ya has contado un poquito la historia, pero ¿cómo se termina consolidando el grupo que hoy integra a DAF? Eh, lo que te decía al principio, o sea, yo le digo a la gente, o sea, pues, y yo pienso que hay muchos sectores hoy que trabajan así y han dejado como tanto celo y que esta es mi competencia y este lo ve uno pues en los temas de agrupaciones musicales y uno ve que hoy hay colaboraciones entre varios músicos y eso mismo pienso que debería pasar con los diferentes sectores. Entonces, en este proceso encontramos a don Oscar, de Nórdico. Lo encontramos porque no lo conocíamos. Nosotros tenemos la necesidad de hacer un tema de bluginería y lo empezamos a hacer nosotros, pero no éramos muy eficientes en el proceso, no éramos muy eficientes. Y nos hablaron, nos dijeron, no, pues esta gente es muy buena. Y lo conocimos, hicimos clic, hicimos el primer negocio, el segundo negocio, el tercer negocio y ya empezamos a contarle y fue una persona muy abierta, Qué de bueno. esos que te quieren ayudar, o sea, sin nada a cambio. ¿Qué necesitan ustedes? ¿En qué están haciendo? ¿En qué van? Pues ve aquí una estructura, aprovechémosla, ve, aquí está este espacio, está la bodega, está todo este corte, están todas estas bordadoras, está, pues venga, aprovechemos esto para que crezcamos todos juntos. Y siempre fuimos muy claros, no, pues, como dicen, no pisando las mangueras, inclusive hoy, no, no, Oscar, ven, tengo este cliente, vos no lo atendés, por acá por Nórdico, no, por acá por Nórdico no atendemos, vale, o él me dice, ven, llegó este cliente, o tenemos este posible negocio, vamos en conjunto, vamos a presentarnos en conjunto, a sumar capacidades, porque ya hoy DAF tiene una capacidad también en corte, en bordado, en estampación, en infección, que nos permite pues ya no simplemente pues pegarnos de la operación de ellos. Entonces, la alianza, digamos que no fue un tema, bueno, no, podemos mirar lo que sí puede haber sido dinero, porque inclusive nos producía y nos daba crédito. Ajá, Entonces, todo. O sea, pues, fue un no era poner anuelito. el cash, pues así, pero sí decía, yo les produzco y háganle, ¿cuánto tiempo hay? Y así arrancamos. Entonces, de cierta forma, sí, pues fue una persona que no solo operativamente nos ayudaba, sino que también nos producía y nos daba un tiempo de pago porque entendía el mecanismo de nuestro negocio Claro. y él, digamos, que podía tener el flujo para podernos apoyar. Entonces, si uno tiene un aliado, un estratega o alguien en que apoyarse, pues debe uno tomarlo. Y yo le decía, y era por el blue jean, porque como te decía, nosotros el negocio que pensábamos que iba a ser de moda, se nos volvió dotación y el blue jean es una prenda básica hoy de dotación. Total. Es una prenda básica de adaptación, entonces empezamos a buscar cómo tener un muy buen producto porque nos lo empezaban a pedir mucho. Y ahí arrancó la relación con Con Nórdico y orden. ya, pues ya casi desde el principio, desde el mismo 2020 y eso, trabajamos en conjunto, aliados, socios, como quieras llamarlo. Nada, creo que hablamos todos los días, o sea, todos los días. Qué Y ellos bueno. están arriba en Río Negro y nosotros acá y nada, compartimos todo el conocimiento y todo. André Felipe, obviamente la pregunta que no puede faltar en esta conversación, y a propósito de que hablas de aliados, hablemos del aliado Cámara de Comercio. ¿Cómo llega DAF a la Cámara de Comercio? ¿Qué es lo que lo motiva a tocar las puertas de la Cámara de Comercio? ¿Y qué han logrado con este acercamiento? Bueno, eso fue el año pasado, creo que fue el año pasado, antepasado, no recuerdo bien, en uno de los tantos desesperos, porque pues, no sé, pues aquí la gente estará diciendo, no, pues todo es color de rosa. Más bien, hemos intentado aquí tirar la toalla muchas veces, Claro, no dan los números, llegó la cuenta, la deuda, el proveedor, el cliente que no paga, o sea, muchas cosas, las ventas se caen, o sea, todas las dificultades que créanme, pues, que tiene un emprendedor y
iba a ser, era como por esta época, porque iba precisamente a hacer la renovación de cámara con todo el esfuerzo, porque hay que pagarlo, y yo, bueno, voy a ir a hacer la renovación. Y ahí, en eso veo ahí como una oficina, perdón, de, no sé, apoyo al empresario. Algo decía, no recuerdo bien el texto. Y mientras esperaba el turno, pregunto y, y digo, no, vengo a hacer la renovación, pero veo aquí que le ofrecen a uno, ¿qué hay? Entonces me dice, no, todo el apoyo que el que empresario necesitas. necesita, es que la cámara es su aliado, bueno, pues poco incrédulo, ¿no? Uno llega ahí como un poco incrédulo y empiezan a contar los programas que habían de productividad, de mejoramiento, de excelencia, y yo decía, no, pues todos los necesito, todos los necesitamos, o sea, ¿y cuánto cuesta? No, eso es parte de lo que ofrece la cámara al empresario, simplemente pues hay unos cupos, obviamente, y hay que, unas condiciones pues mínimas que hay que presentar como empresa y poder participar. Y nos inscribimos poco incrédulos y fuimos seleccionados el programa. Y entonces ya en el programa pues pues sí, de excelencia, pues de productividad, empiezan a mirar nuestro primer enfoque y dicen, ustedes los primero que necesitan aquí es una organización interna, necesitan que alguien los organice, les diga cómo organizar los procesos, las funciones, por lo que te decía, tenemos un tema de polivalencias Claro. todavía, pero que hayan unos roles muy definidos en el personal y unas figuras claras para que el negocio funcione. Y entonces empezamos ese programa con la cámara y empezamos a ver el resultado. O sea, organización, organización, organización. Yo lo resumo así. Nos organizaron y empezamos a ver resultados positivos, o sea, cosas tan básicas que nosotros debemos despacharle a un cliente, no sé, 200 unidades, y el cliente decía, ve, me llegaron 160, o me decía, me llegaron 230. Y yo decía, no me voy a equivocar contando 200 unidades, pues es matemática de coquito. Y al final, organización, no había organización, no había claridad en el proceso. Contaba acá, es que por allá en la lavandería hay unas, es que por acá yo no sé qué, no, eso no había organización, formatos, tener un proceso estandarizado, y empezaron a organizarnos. Y empezamos a ver los beneficios, o sea, en tiempos económicos, pues hay que verlo porque realmente, hay que decirlo, perdón, porque realmente se empiezan a ver. Tú no los ves tangibles, pero cuando tú dices, ve, el despacho se fue bien, no hubo reprocesos, ve, el despacho que nos demoramos 3, 4 horas haciéndolo, lo hacemos en 2 horas. Entonces, a la final Claro. hay unos recursos que estamos siendo mucho más eficientes y estamos siendo mucho más productivos. Entonces, en eso le veo simplemente organización. Y hoy aún creo que estamos en esa fase de organización con lo de la cámara. Inclusive estamos ahorita queriendo con la cámara hacer un tema ya para este año, si podemos, un programa de productividad. Ya tenemos una base de organización y queremos buscar cómo ser más productivos, Todos los días. porque ya pues hoy hay menos horas laborales, pues, no somos de los que nos quejamos, el salario aumentó el 25%. Yo le digo a la gente, tenemos que ser más productivos, pues hay que pagarlo y tenemos que seguir adelante y no podemos mirar al vecino, pues estar pendiente, pero no quedarnos ahí, es que se le va muy bien o a este le va muy mal, no, hacer nuestro trabajo responsable y bien hecho y vamos, o sea, y lo que te decía al principio, eso lo entendimos, o sea, si lo hacemos bien una vez, se Lo, vuelve exitoso, o sea, te van a pedir, te van a pedir, te van a pedir, te van a pedir. Y hoy no estoy diciendo que no busquemos clientes, no estoy diciendo que no tengamos que hacer labor comercial, pero tenemos una base claro. que nos permite que el negocio ruede, tenga una inercia. Andrés, cuando uno cuenta toda esta historia, eh, indudablemente hay anécdotas. En todo este tiempo que ustedes llevan, desde el 2020, ¿qué es esa anécdota? ¿Cuál es esa anécdota que de pronto más los ha marcado? Que ustedes digan, fue positiva, fue negativa o nos marcó y la recordamos cada vez que tenemos la conversación entre socios, entre empleados. ¿De pronto tienes alguna que recuerdes? Sí, muchas, pero voy a dar una en particular. O sea, cuando arrancamos el emprendimiento y uno arranca y dice, porque creo que cualquier emprendedor arranca porque tiene un conocimiento en algo o una pasión por ahí. O sea, pues creo que esa es la principal fuerza que hay. En muchas ocasiones no hay recursos, no hay dinero, no hay nada, simplemente un conocimiento. Entonces, arrancamos en este proceso y arrancamos.
y empezamos, como te decía, nos chocábamos con mucha cosa. Y el tema del crecimiento, te decía al principio, me parece igual o más duro. Cuando damos el paso, tenemos algunos procesos tercerizados y empiezan a quedarnos mal, a quedarte mal, a quedarte mal porque, claro, el tercero le produce a este, a este, a este, a este, a este, y tú eres uno más, un cliente más. Y David, con su alma, pues, gente, entonces no tercericemos más, compremos. Y yo, las máquinas, yo compremos las bordadoras y cuánto valen. Pues para unos podrá ser mucha plata, para otros no, para otros en ese momento era una apuesta muy grande. Son 100 millones de pesos. Y yo, 100 millones de pesos, eso era como en el segundo año, primer año de operación, no recuerdo, era muy reciente, pero claro, empezamos pero yo le decía, pero no tenemos los clientes suficientes para sostener la capacidad de una máquina de esas que produce, o sea, toda velocidad, y él dice, pero sí, pero si no vamos a perder el cliente, Claro. perder el cliente, así la máquina esté ahí parada, hay que hacerlo, hay que meternos, y el negocio tiene que dar para pagarlo. Y David arranca y dice, metámonos, nos metemos. Y hoy es, creo que uno de los mayores aciertos que tenemos en el tema de la bordada, porque cuando tú como emprendedor empiezas a tener un proceso crítico que tú ves que tienes restricción o que te puede generar más productividad o mayor cumplimiento, un beneficio cuando lo identificas. Y hoy las bordadoras y todo, ni siquiera las tenemos al 100% de ocupación, pero era el proceso que, digamos, crítico que nos podía poner o en otro nivel o nos podía hacer echar todo para atrás. Claro. Y es raro. Porque bordado en Medellín está lleno. Entonces yo le decía, oye, pero ¿cómo me voy a poner bordadora si eso en cada esquina hay una bordadora? Y sí, pero te cumple. Yo, no. Y eso que no tuvimos problemas de calidad, solo de cumplimiento. No cumplía. Claro. Porque me a entender, o había mucha bordadora en cada esquina, pero unas máquinas muy viejas, antiguas. Entonces dice, no, comprar una máquina moderna. O sea, lo que un bordado, no sé, otra empresa lo hacía en, no sé, 7 minutos, nosotros compramos una máquina donde lo hacemos en 3 minutos. Entonces empezamos a ver productividad, pues es un tema de costo, a ser más competitivos y a poder cumplir. Entonces, logramos dar ese paso en ese proceso. Entonces, yo diría, emprendedor, encontrar ese punto, ese proceso crítico, restrictivo y mirar cómo elevar esa restricción. No siento que sea fácil, inversión, préstamo, alquilado, lo que sea, pero eso creo que les pasa a todos. Claro. Y ahí es donde también empieza a hacerse empresa, a crecer, cuando empiezan a llegar las máquinas. A sentir la presión. Andrés, ha sido una conversación bien interesante, indudablemente conocer esa historia. Yo creo que hay mucha tela por cortar Sí. para hablar de DAF, pero para despedir yo sí quisiera que le mandaras un mensaje a todos los que, como ustedes, un día tomaron la decisión de no más empleado, ya me volveré empleador porque crearé mi empresa y construiré mi propio sueño. ¿Qué mensaje le enviarías a todos esos que hoy te ven a través de las pantallas? Bueno, no. El primero es tomar la decisión, o sea, hay que tomarla, o sea, con miedo, sin miedo, pero es tomarla. Y es una decisión, pues en mi caso era una decisión familia. A mí la familia, pues mi esposa, todo, apoyo total, mis papás, mi hermano, o sea, todo, digo, te apoyamos. Entonces, tener un entorno que no estoy diciendo que te van a solucionar, pero te da tranquilidad. Pero si tú tomas la decisión, como sea que la hayas tomado, y tienes un entorno que te apoya, o te cuida, o te vigila, o simplemente para decirte, dale que sos capaz, créeme que lo otro se va dando. El recurso, el cliente, el proveedor, todo. Y tener muy claro que pues yo vengo de ser empleado de una zona de confort, buen puesto, y fue muy difícil salir a hacer de todo, o sea, a llevar la producción, a recoger, a carretear, a ir al banco, a reunirme con el cliente, con el proveedor, todo. Todavía lo hago, muchos años después y todavía lo hago. Entonces es que tenga la iniciativa, que tenga las ganas, lo hago. Bueno, eso sí, yo diría que debe hacer algo que sea afín a uno, o sea, no le diría a alguien que se meta en un negocio del que no conoce, o sea, no es porque lo conoces, porque tienes la pasión o porque tienes el socio, alguien que lo conoce, no irse a meter en algo que uno no conozca, Claro. porque si no, el grado de acertación va a ser mucho más bajo. Entonces, pues sería como la recomendación. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Ahí teníamos una historia bien interesante, la de DAF, Andrés Felipe Echeverry. Hoy nos ha acompañado en Estrategia TV
y nos ha contado esa historia de vida, esa historia llena de pasión, de esfuerzo, de dedicación, de sueños y obviamente de proyectos para seguir adelante, sacando adelante, valga la redundancia, esta empresa. Yo soy Carlos Andrés Hoyos y los invito para que nos acompañen en una próxima emisión de Estrategia TV, el espacio institucional de la Cámara de Comercio Aburrasur. Hasta pronto.